Qué bueno, qué bueno. Muy buena iniciativa, la verdad. Y bueno, pues son 6 de la tarde. Yo creo que, pues en honor a las personas que están aquí puntuales, empezamos. Y bueno, a nombre del Colegio Monterrey, quisiera darles la bienvenida y agradecerles que estén conectados esta tarde con nosotros en una charla más. Y bueno, esta tarde tenemos como invitado al doctor Jorge Manjarrés, quien nos hablará acerca de los elementos del buen gobierno. Y antes de cederle la palabra al doctor Manjarrés, quisiera hacer un recordatorio nada más. Después de la charla vendrán la sesión de preguntas y respuestas, que les pedimos si pudiesen ser de viva voz, mucho mejor. Nada más les pedimos levantar ahí la mano virtual. O si no, también las pueden escribir dentro del chat, por escrito pueden ser también. Y si me permiten, déjenme compartirles la semblanza del doctor Manjarrés, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene maestría en Economía de la Universidad de Colorado y maestría en Demografía de la Universidad de Pensilvania. Es doctor en Ciencia Política, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia experiencia laboral en el sector público, en el que ha desempeñado diversos puestos en el ámbito federal, estatal y municipal, así como en los poderes legislativo y ejecutivo. Entre estos destacan el ser secretario de Desarrollo Social en Nuevo León, Contralor General del Estado, coordinador de Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior de la Federación. Ha sido también delegado de Relaciones Exteriores, administrador regional de evaluación del Servicio de Administración Tributaria, delegado de Migración, secretario de Ayuntamiento de Monterrey, y en la academia, director de la maestría en Economía Administrativa del Tecnológico de Monterrey. Entre sus reconocimientos destaca el Premio Nacional de Administración Pública del INAP y ha sido becario de CONACYT para la realización de los estudios de posgrado. Es autor de diversos artículos especializados en materia de ética pública, democracia, fiscalización y rendición de cuentas, y de los libros La construcción democrática de la rendición de cuentas y la fiscalización en la administración pública de México, 1997-2001, y de El David de Dios. Es profesor de tiempo completo e investigador de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también es editorialista del periódico El Financiero. Así que bueno, pues, doctor Manjarrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación a charlar con nosotros aquí en el colegio, y le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. La verdad es un honor estar con ustedes, platicar, intercambiar algunas ideas. Agradezco la invitación de Roberto González a esta plática, a este intercambio de opiniones, de puntos de vista, con gente tan distinguida como todos ustedes, integrantes del Colegio de Monterrey, una iniciativa ciudadana que además los felicito por el pequeño pero sustancioso video que tienen de, digamos, presentación del colegio, un video de menos de 4 minutos, creo, pero donde se señalan cosas muy importantes, muy destacadas de cómo puede la participación ciudadana o un grupo de ciudadanos cambiar o intentar cambiar el mundo. Y bueno, nos conformamos con cambiar un poco a México a lo mejor, ¿verdad? Y ustedes señalan ahí en su video algunos elementos precisamente de los que yo voy a estar platicando en esta ocasión. Tengo una presentación de aproximadamente unas 22 láminas. Yo creo que en esa presentación me podría llevar unos 30 minutos, 35 minutos máximo, para luego pasar a, no quiero aburrirlos mucho, y luego pasar a la sesión de preguntas y respuestas. En el entendido de que esta presentación contiene muchos conceptos, algunas ideas que ustedes manejan, que ustedes conocen perfectamente, pero que, si me permiten, yo quisiera repasar para efecto de tener
una idea común o tratar de tener una idea común sobre qué entendemos por algunos de los elementos fundamentales que puede constituir un buen gobierno. Y si me permiten, vamos a... Déjenme compartir la pantalla. Creo que ahí está. Está ahí, sí. Perfecto. Aquí ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el nombre, como decíamos, de esta presentación son elementos del buen gobierno, ética pública, democracia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Otra aclaración, además de que vuelvo a señalar que ustedes conocen perfectamente muchos de estos elementos, pero que mi intención es tener un común denominador de qué pensamos sobre estos elementos. El otro es que esto es inacabado, ¿no? Esto está sujeto precisamente a enriquecerse con la opinión de gente como ustedes, de gente participativa, de gente conocedora del ciudadano, o de estudiosos, o de activistas en nuestra comunidad. Entonces, partimos de esta situación de que desde esta hipótesis, vamos a decir, ¿no? Que un buen gobierno tiene que tener elementos de ética pública, democracia, rendición de cuentas y de gobierno abierto. Ahora vamos a dar un pequeño rápido repaso de qué entendemos por cada uno de estos elementos, ¿no? Los objetivos, bueno, de esta presentación son analizar los elementos fundamentales de la construcción de un gobierno centrado en el bienestar del ser humano, con una visión de desarrollo sostenible. Establecer que un buen gobierno requiere de estrategias y acciones multidimensionales, transversales, complementarias y coordinadas en elementos como ética, democracia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Y finalmente aportar algunas propuestas para la construcción de un buen gobierno. Primeramente, pues lo básico, ¿no? ¿Qué entendemos por buen gobierno? Porque es algo, pues pudiera ser algo muy claro, pero también es algo muy subjetivo, ¿no? Un buen gobierno, un mal gobierno, calificar siempre tiene altos riesgos. Pero yo lo que estoy haciendo aquí es partir del marco jurídico, del marco legal. Entonces yo entendería por un buen gobierno, un gobierno eficaz, eficiente, transparente, comprometido con la rendición de cuentas, la justicia, los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, la libertad, el desarrollo sostenible y la paz. Estos son elementos que aparecen en diversas leyes de nuestro país y son elementos también que consideran algunos otros pues, analistas de lo que pudiera ser un buen gobierno, ¿verdad? Un gobierno y una sociedad en los que imperen principios y valores éticos y cívicos, en el que exista un sistema democrático, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. ¿Perdón? Continuamos, ¿verdad? Para verlo de manera gráfica, elementos del buen gobierno, ¿verdad? Estos 4 elementos que hemos señalado: la ética, la democracia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Empezamos haciendo algunas reflexiones sobre la ética. Viene del griego ético, relativo al carácter, manera de ser. Y también quisiera partir de esto porque la idea, la hipótesis, es de que podemos cambiar. Entonces, para poder llegar a ese punto de que podemos cambiar, tenemos que ver exactamente, bueno, qué es la ética, qué es la cultura, ahorita cómo se relaciona con otros aspectos, como lo vamos a ver, ¿no? Se relaciona con las normas de conducta de las personas que forman grupos sociales. La ética se le conoce como la ciencia de la conducta y tiene 2 grandes ramas, ¿no? Una, la que es el deber ser, o sea, lo que debe de ser, eso nos lo señala la ética y cómo lograrlo. Y otro, lo que es y cuáles son las causas que lo explican. Un sistema ético está formado por usos y costumbres. Un sistema ético está formado por usos y costumbres de una sociedad. Es el código sistemático de principios morales
Es un cuerpo de creencias acerca de lo que es correcto y lo incorrecto. Para Hegel, la ética es la realización del bien en ámbitos históricos o institucionales como la familia, la sociedad y el Estado. Déjame ver, aquí. La ética está relacionada con la cultura y la virtud. Para el antropólogo inglés Taylor Edward, desde 1871, la cultura es un complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el ser humano adquiere como miembro de la sociedad. Y aquí subrayo yo adquiere y hago estas referencias a cultura y virtud, porque muchas veces pensamos en que la cultura es algo inamovible, que la cultura es algo que ya no se puede cambiar, y no es así. La cultura es una serie de costumbres, aptitudes, hábitos que se adquieren. Para Adela Cortina, filósofa española, señala que la ética aplicada estudia los problemas morales a los que nos enfrentamos todos los días e intenta resolverlos para que el ser humano realice lo que es esencial a su naturaleza, el bien y la virtud. Para ella, pues, eso es esencial en la naturaleza del ser humano, el bien y la virtud. Lo que nos lleva a la virtud, ¿qué es la virtud? Virtus, cualquier capacidad o excelencia que pertenezca a un ser o a una cosa. Cualquier capacidad o excelencia. No es algo necesariamente, pues, relacionado con algo supernatural, ¿verdad? Podemos ser virtuosos cualquier ser humano o aprender a ser virtuosos, ¿verdad? Bueno, aquí estoy batallando un poquito con ética, cultura y virtud. Para Sócrates, el contenido moral, el hombre virtuoso, es el mejor ciudadano. Para Platón, destacó la importancia de la virtud para alcanzar la plena realización del ser humano, y Aristóteles señaló que la virtud es la noción central de la ética. Es un hábito acompañado de razón. Entonces vemos cómo desde los griegos, ¿verdad? Donde nace la democracia, para ellos la virtud era algo muy importante relacionado con la ética y relacionado con los valores. Para el filósofo Alasdair MacIntyre, la virtud es una disposición, fíjense, simple y sencillamente es una disposición para actuar de manera particular para la búsqueda del bien, y contribuyen a que el ser humano, las virtudes contribuyen a que el ser humano alcance una vida plena. Otra vez, para Adela Cortina, las virtudes públicas son la justicia, la libertad, el respeto, la empatía, la integridad, la lealtad, la honestidad, la equidad y la responsabilidad, entre otros. Por lo tanto, se puede encauzar el comportamiento del ciudadano y del servidor público, por supuesto, ¿verdad?, para buscar el bien y la virtud, que son hábitos, costumbres, actitudes, conocimientos y aptitudes que todas y todos podemos aprender y cultivar. Ética, cultura y virtud, continuamos. Una de estas virtudes muy importantes que lo señalaba Adela Cortina en las virtudes públicas es la responsabilidad, que es la cualidad que debe tener el servidor público y el ciudadano, ya que la rendición de cuentas implica precisamente la responsabilidad de responder por los actos realizados, y ser un buen ciudadano implica responsabilidad social. Para el filósofo alemán Hans Jonas, la responsabilidad tiene una posición central en la ética. Responsabilidad para incluir en nuestras decisiones actuales la integridad futura del ser humano. Y aquí vemos un elemento muy importante, que esta responsabilidad no es nada más con la situación actual en la que estamos viviendo, tanto en nuestra sociedad, en nuestro país o en el mundo, sino esta visión de largo plazo, esta visión intergeneracional que nos lleva al desarrollo sostenible, que nos lleva a pensar en el futuro, no nada más de la generación que ya estamos viendo aquí en vivo, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no?, sino la integridad futura del ser humano.
más allá. O sea, ¿qué tipo de mundo estamos dejando a los que vienen, a todos los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Entramos al segundo elemento, la democracia, ¿verdad? Que todos sabemos, todos hemos escuchado, todos ustedes son estudiosos, analíticos y críticos del sistema democrático. Un breve repaso. La democracia es una forma de Estado o de gobierno. Sabemos, kratos, poder, demos, pueblo, griego. Para Tocqueville está relacionado con un espíritu igualitario. Hay un elemento de igualdad, ¿verdad? Para Bryce es un modo de vivir y convivir. O sea, es algo más completo. La democracia va mucho más allá de la cuestión electoral, sino la democracia es una forma de vivir y de convivir que implica una forma de pensar, por supuesto. Para Norberto Bobbio, que muchos de ustedes seguramente lo han leído, estudioso italiano, politólogo destacado, es un conjunto de reglas procesales con alternativas reales de selección para establecer quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimiento. Para Bobbio, también la democracia implica 3 valores fundamentales. Uno es la tolerancia, que es lo contrario, dice Bobbio, al fanatismo, que el fanatismo él lo define como la creencia ciega en la propia verdad. El otro elemento que destaca Bobbio como valor importante en la democracia es la no violencia. Dice, en una democracia, en un gobierno democrático, los ciudadanos pueden deshacerse de sus gobernantes sin violencia. Y eso para él es una característica fundamental de la democracia, ¿verdad? Y el otro elemento es la fraternidad, que exista afecto, confianza en el sistema, confianza en los demás, que une a los seres humanos en un destino común. Señala Bobbio, solamente donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real. Y solamente donde el consenso es real, el sistema puede llamarse democrático. Pero parte de esta manifestación libre del disenso. Y un elemento aquí que no se ve en esta frase, ¿verdad?, de Bobbio, es que este disenso que es libre de manifestarse implica necesariamente que es escuchado, que es tomado en cuenta por la contraparte. No nada más el disenso consiste en poderlo decir y tener la libertad y el valor de decirlo, sino en que la contraparte, que muchas veces es el gobernante precisamente, escuche ese disenso y se pueda llegar a un consenso. Y entonces sí estamos hablando de un gobierno democrático. Para Robert Dahl, otro estudioso de la democracia, en las democracias los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades, que exista libertad de asociación, de expresión, de votar, y para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo, que exista diversidad de fuentes de información y que existan instituciones que garanticen elecciones libres e imparciales. Para Schumpeter, la democracia significa que el pueblo tiene la oportunidad de elegir libremente en elecciones competitivas a las personas que han de gobernar. Derivado de lo anterior, podemos señalar que la democracia es el gobierno de las leyes. No hay más, de las leyes, de las reglas. Y se fortalece con libertad, legalidad, instituciones autónomas e imparciales y procesos electorales libres, competitivos, equitativos, confiables y transparentes. Perdón. En México ha habido un fortalecimiento de la democracia. La construcción de este sistema democrático mexicano, como ustedes lo saben, ustedes lo han vivido y muchos de ustedes lo han construido, el caso del licenciado Elizondo y muchos otros grandes nuevoleoneses que han participado activamente en la construcción de este sistema democrático, todavía imperfectible, por supuesto, ¿verdad? Pero ya se ha avanzado enormemente. Este proceso ha sido largo y costoso, de muchas décadas, que ha tenido avances significativos en los últimos 30 años.
al realizarse reformas para promover autoridades electorales autónomas e imparciales y procesos electorales libres, equitativos, confiables y transparentes, cuando menos apuntando hacia allá. Obviamente esto en ningún país del mundo vemos un sistema democrático ya perfecto, sino que todos son perfectibles, ¿no? Las principales reformas dentro de las que se han dado en los últimos 30 años podríamos señalar y ser las únicas, ¿verdad? Pero sí las más destacadas probablemente, la creación del IFE y del TRIFE, el TRIFE ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1990, la autonomía del IFE en el 96, la creación del Instituto Nacional Electoral en el 14, la aprobación de candidaturas independientes en ese mismo año y recientemente la revocación de mandato, tanto a nivel federal como estatal. En el aspecto negativo, ¿cómo se debilitan las democracias? Ya vimos un poquito cómo se pueden crear y cómo se fortalecen. Les recomiendo, si acaso no los han leído todavía, cualquiera de estos dos libros, los dos, de donde se deriva esta lámina particularmente, ¿no? Uno de Juan Lins, La quiebra de las democracias, es del 78, pero sigue siendo muy vigente. Y el otro, Levinsky y Ziblatt, más reciente, Cómo mueren las democracias. Señalan, la actitud de los políticos, o sea, la actitud de un político, la actitud de un líder, ¿verdad?, puede fortalecer o debilitar a la democracia. Y debemos de estar observando estos signos de alarma, ¿verdad?, cuando un político, un líder, un gobernante, un presidente, alguien influyente obviamente en el país, primero, rechaza mediante palabras o acciones las leyes e instituciones democráticas. Esto, por eso señalé ahí estas fuentes, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo de inspiración propia, ¿no?, ni tampoco es algo que se acaba de decir, ¿verdad? Ahí están los años en los que esta gente derivada de estudios de sistemas democráticos en todo el mundo, se concluye esto. Primero, el líder, el gobernante, el político principal, rechaza mediante palabras o acciones las leyes e instituciones democráticas. Segundo, niega la legitimidad de sus oponentes. Tercero, tolera o alienta la violencia. Y cuarto, ejerce represión al restringir o intentar restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Pasamos a la rendición de cuentas, el tercer elemento dentro de lo que consideramos que puede ser un buen gobierno. La rendición de cuentas tiene dos condiciones, ¿verdad?, que parten de esto. A está obligado a rendirle cuentas a B si A tiene la responsabilidad de actuar en una forma determinada en representación de B. Esto es, digamos, un gobernador que actúa en representación de la ciudadanía de su estado, o un presidente de la República. Y si B tiene el poder suficiente, o sea, es en este caso la ciudadanía, mediante instituciones, reglas o mecanismos para sancionar a A por el desempeño de sus obligaciones. Y aquí el elemento sancionar es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para James Madison, federalista en 1780, señalaba Madison, que seguramente también ustedes lo han escuchado, dice, si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Las reglas, el Estado de Derecho no serían necesarios si todos y todas fuéramos ángeles. Debido a que los hombres, el ser humano, no somos ángeles. Debido a que los hombres no somos ángeles, se requiere del Estado de Derecho, la rendición de cuentas y los mecanismos de control y fiscalización. Dado que los hombres no somos ángeles, sino que tenemos pues toda esta serie de defectos y características que muchas veces nos llevan a actuar o al margen de la ley o de manera individualista,
se requiere el Estado de Derecho, las leyes, la rendición de cuentas y los mecanismos de fiscalización. Dos grandes características de la rendición de cuentas, dos grandes modalidades. Una, la rendición de cuentas vertical, que se da entre desiguales, implica una jerarquía de inferior a superior. Se da del jefe a los subordinados. Entonces, quien tiene el poder es el superior, no quien lo detenta. Esto quiere decir que volviendo al caso de un gobierno, de un país, de un estado, el que tiene el poder realmente, no podemos perder de vista que es el ciudadano. Y el ciudadano delega ese poder mediante unas elecciones libres, equitativas, transparentes, etcétera, como ya vimos, en un sistema democrático, delega ese poder en un representante que puede ser el presidente, el gobernador, diputado, senador, etcétera, etcétera. Y por eso el ciudadano tiene la posibilidad de pedirle cuentas, de que rinda cuentas, ese que está detentando, ese que está ejerciendo el poder, que sí, dentro del sistema gubernamental es el de mayor jerarquía, pero dentro del Estado, entendido como el gran complejo de los tres poderes de gobierno y la sociedad, el que tiene el poder es el ciudadano. En una rendición de cuentas horizontal, es una rendición que se da entre iguales, y esto tiene que ver con el equilibrio de poderes. Por ejemplo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ellos están en un equilibrio de poderes y están en una igualdad horizontal. Y el ejecutivo le rinde cuentas o le debe rendir cuentas al legislativo, el legislativo al judicial, y etcétera. En México, las instituciones, tenemos un gran sistema de fiscalización y rendición de cuentas, o si no es un gran sistema, permítanme corregir, tenemos la infraestructura adecuada para tener un gran sistema de rendición de cuentas. La principal institución es la Auditoría Superior de la Federación, que va a cumplir 200 años. Esta institución es una de las instituciones más antiguas en México. Fue creada en 1824 y ha ido cambiando de diferentes nombres. Tribunal de Cuentas, Contaduría Mayor, con diferentes características. Pero en el 24 va a cumplir 200 años esta pues digamos, gran institución, ¿verdad?, que ha ido fortaleciéndose. Segundo, la Secretaría de la Función Pública, creada en el 83. El SAT, que muchos padecemos, conocemos. Las entidades de fiscalización superior estatales. Esto es, cada estado tiene su propia auditoría superior, digamos, ¿no?, que se conoce como entidad de fiscalización superior, que depende del Congreso del Estado. Los órganos internos de control de cada secretaría y de cada institución pública. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en el 2015, y la Fiscalía General de la República. El Sistema General de Anticorrupción está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control de las dependencias, de cada una de las dependencias federales, y las entidades de fiscalización superior de los estados. Una excelente idea y una excelente iniciativa creada, como decimos, en el 2015 y que ya para estas alturas del juego deberíamos de tener, pues, resultados específicos y contundentes, y desafortunadamente, como ustedes perfectamente lo saben, porque lo señalan ahí en su video, pues no ha habido resultados en términos del combate a la corrupción. El marco jurídico de la rendición de cuentas también es muy rico en nuestro país. Destacamos aquí nada más siete leyes importantes. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que todo tiene su contrapartida en los estados, ¿verdad? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, y la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Por último, el gobierno abierto. La Open Government Partnership se creó en el 2011. Es una iniciativa internacional con la misión de promover la apertura y reforma de los gobiernos para ser más receptivos y responsables ante los ciudadanos, a efecto de fortalecer o restablecer la confianza en el gobierno. Es una iniciativa para la reforma administrativa y transformación del gobierno con el empoderamiento del ciudadano. Actualmente tiene presencia en 78 países. Aquí cabe destacar que hace aproximadamente 2 meses, tanto el actual gobernador del estado como el presidente municipal de la ciudad de Monterrey firmaron los dos el convenio de adhesión a esta iniciativa de gobierno abierto, lo cual es una buena señal, pero por ahí también destacábamos que hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se generan, porque precisamente el ciudadano está altamente decepcionado por promesas que van y vienen, convenios, acuerdos, compromisos que finalmente no se cumplen y que solamente vienen a ser un listado más, un agregado más en todo este gran entramado que tenemos aquí de leyes, de acuerdos, de convenios, donde falta muchas veces lo más importante, que es simple y sencillamente la voluntad de aplicar la ley y la voluntad de actuar de acuerdo a principios y valores éticos y cívicos. Pero bueno, esta iniciativa que promueve un modelo de gobernanza democrática en el que las administraciones públicas trabajen de manera colaborativa con la ciudadanía en la definición y resolución de problemas públicos, en temas como anticorrupción, participación ciudadana, gobierno digital, Estado de Derecho, inclusión y la creación de espacios cívicos. La visión de esta iniciativa es lograr que más gobiernos sean transparentes, comprometidos con la rendición de cuentas y que respondan a las necesidades de los ciudadanos con el fin último de mejorar la calidad de los servicios y las políticas públicas. Esto requiere un cambio en las normas y la cultura para asegurar un diálogo abierto, inclusivo y honesto entre gobierno, sociedad civil y ciudadanos. ¿Por qué es tan importante la confianza? Para Francis Fukuyama, que en su libro Confianza se dice, una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la economía es que el bienestar y la capacidad de desarrollo de una nación están condicionadas al nivel de confianza inherente a la sociedad. Estas son las 5 dimensiones del gobierno abierto. Que exista disponibilidad de información, que existan tecnologías de información que nos permitan tener un acceso fácil, adecuado a esa información. Transparencia, participación ciudadana y colaboración ciudadana, que son 2 elementos que se diferencian aquí, porque la participación puede señalarse en la democracia, puede señalarse de una manera de generar opinión, pero la colaboración es algo más activo, es algo más inclusivo con lo que es la gobernanza, donde se participa de una manera más activa en el desarrollo de proyectos o en el desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad. Regresamos nada más para repasar los elementos del buen gobierno, estos 4 elementos que decíamos: la ética, la democracia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Y señalamos algunas amenazas y desafíos del buen gobierno. La corrupción y la deshonestidad, que como señalábamos es algo que no se ha podido erradicar. En la OCDE, de la cual somos miembros, somos de los países peores calificados. En la percepción de la corrupción, en el índice internacional, ocupamos también, estamos en la parte no media, en la parte en el último cuarto, en el último tercio de los países peores calificados. Lo mismo en pobreza, desigualdad social y económica, ustedes lo señalan ahí en su video. Estamos ahorita, las últimas cifras, alrededor de 56, 58 millones de pobres en México. Tenemos, o sea, aproximadamente, estamos hablando
pues, prácticamente ya el 60% de pobres en nuestro país. Y digo ya, porque lejos de irse disminuyendo la pobreza, ha ido aumentando. Y porque, pues sí, los programas asistenciales ayudan a paliar quizás los efectos más negativos de la pobreza, pero obviamente está bien claro que no han ayudado a erradicarla. Y lo mismo en desigualdad. Cada vez una mayor proporción de la población recibe un menor ingreso de lo que se genera en el país. Actualmente, el 9% de la población recibe, el 50% de la población, perdón, el 50% de la población recibe aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto, lo que se genera. Y en la parte más alta, el 10% de la población recibe aproximadamente 40% de lo que se genera en el Producto Interno Bruto. Otro elemento importante en las amenazas y desafíos del buen gobierno es que haya apatía ciudadana y desconfianza en el gobierno, que están ligados estos elementos, y en lo político. O sea, que la gente ya no quiera saber nada, que la gente no quiera participar, que la gente siente esta desconfianza, y entonces se debilita el gobierno, el sistema democrático. El resentimiento y la política del resentimiento. Esto es algo relativamente nuevo, lo que es la política del resentimiento, cómo se maneja y cómo un líder político moviliza a los segmentos de la población que se sienten agredidos, que se sienten indignados, que sienten que están marginados de lo que es el país en el que ellos viven, ¿no? Y claro, un claro ejemplo de esto es precisamente los pobres y precisamente los que tienen una condición socioeconómica más vulnerable. Entonces, ahí se genera esta política del resentimiento, se hace crecer este sentimiento para actuar en contra del otro grupo y con eso generar una fuerza política importante. Por supuesto, el crimen organizado y la inseguridad pública es una amenaza clara a la democracia y al buen gobierno. El populismo y el autoritarismo porque debilita las instituciones. Y como señalamos en el repaso breve que hicimos de la democracia y la rendición de cuentas, las instituciones son fundamentales, así como las leyes, para la consolidación de un buen gobierno. La ausencia de división de poderes y de rendición de cuentas y factores externos como guerras, crisis económica, hambruna o migración. El círculo vicioso de un Estado fallido, de un Estado donde se aleja cada vez más del buen gobierno y donde se aleja cada vez más del sistema democrático y se acerca cada vez más al autoritarismo. Donde haya desinformación y apatía ciudadana y analfabetismo político. O sea, la gente ni quiere saber, ni le entiende y se basa únicamente quizás en lo que señalan las redes sociales, sea cierto, sea falso, fake news o good news o bad news. La corrupción, por supuesto, el multivalores, el populismo, el autoritarismo, el imperio de la violencia y el miedo, el crimen organizado, la pobreza y la desigualdad, el resentimiento, la desconfianza política y la política del resentimiento. Este es un círculo vicioso en el que una vez que se entra, pues es muy difícil salir de ahí, ¿verdad? Aquí, y esto lo que genera es desviación de la democracia, desviación del buen gobierno y se acerca más al autoritarismo y a la ausencia de democracia. En contrapartida, el círculo virtuoso de un buen gobierno es donde impera la ley, donde existe la división de poderes y rendición de cuentas, la ética pública y valores cívicos, hay una población informada, participativa y colaborativa, un gobierno democrático y abierto, y se tiene una visión de desarrollo sostenible, igualdad y equidad. Digamos que esto sería la aspiración a la que habría que estar viendo, en la que tendríamos que estar trabajando para poder, digamos, en los diferentes frentes, en cada uno de estos 6, digamos, grandes frentes, tratar de aportar y de hacer algunos avances en beneficio de nuestro país y de la comunidad. Por eso, señalando algunos elementos que pudieran
apuntar hacia esos grandes factores, podríamos hablar de promover el desarrollo técnico, profesional, ético y humano del servidor público para reivindicar a la burocracia bajo los principios de la ley: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia. Segundo, impulsar el desarrollo de las virtudes públicas, la ética y la conciencia cívica. El buen funcionamiento de la democracia descansa en las instituciones, pero también en los individuos. Tercero, promover y facilitar la participación y colaboración ciudadanas y de ONGs. Cuarto, fortalecer el marco jurídico, la cultura y la coordinación de la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Y quinto, consolidar el sistema democrático, el Estado de Derecho y las instituciones autónomas. Pues eso sería básicamente los elementos que yo les señalaría de esta presentación, y quedo con todo gusto a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Creo que aquí tenemos ya dos preguntas listas, y si quiere, Roberto, empezar con las preguntas, adelante. Ok. Jorge, buenas tardes. Roberto González. Sí, gracias. Me uno al agradecimiento de Rolando de haber aceptado ser nuestro ponente invitado, y también felicitarte porque la verdad, después de escuchar la plática, brinca la esperanza, pero también muchos cuestionamientos. Por ejemplo, si esto está al alcance de los políticos, está al alcance de los ciudadanos, ¿por qué vamos tan mal, no? Y tratando de entender esto, a mí se me hace, y esto pues, es una cuestión personal, ¿no? Que creo que parte del problema está en la no entendimiento claro de lo que hay, la moral y la ética. Ambas son ciencias dinámicas que juzgan las acciones del ser humano. Las dos hacen lo mismo, pero con diferente referente. El de la moral va con referente a los usos y costumbres, pues todo lo que se genera dentro de la cultura que tú mencionaste al principio. Y, por ejemplo, son diferentes las culturas de aquí a los de Estados Unidos, o de China, o de Japón, o de otros lugares. Y entonces ahí empiezan las diferencias. Cuando uno escucha la plática que tú das, yo me uno a la expresión del presidente de ustedes, que dice que es muy fácil gobernar, pero lamentablemente pues eso no es tan cierto, ¿no? Insisto, va en la diferencia de ética y moral, porque ética, el marco de referencia no es los usos y costumbres o la cultura del ser humano, sino es más allá de lo físico, entra la metafísica, te vas a lo trascendente, donde algunos que somos católicos creemos que hay otra vida, hay un gran bien ahí arriba que dicta ciertas reglas, unos mandamientos, y cuando juzgas con respecto a eso, esa sería la ética. Y cuando va con los usos y costumbres va a la moral, y quizá nos hemos perdido la moral, quizá nos creemos pequeños dioses y creemos que la moral es la que manda, y vamos bien chuecos, y agrégale a esto que el Estado de Derecho no se aplica, entonces como que un círculo negativo, vicioso, que cada día nos degrada más. No sé si estés de acuerdo con eso. Bueno, yo por eso señalaba ahorita lo que entendemos por ética y lo que los estudiosos entienden por ética y moral. Siempre ha habido ahí una discusión y una confusión también entre una y otra. La verdad, a veces se utilizan como sinónimos o bien se hacen diferencias como las que yo trataba de definir ahorita en la presentación, ¿no? La ética como el comportamiento, como la conducta del ser humano, ¿no? Como la conducta que se relaciona con la cultura, con las virtudes, con las costumbres, ¿verdad? Y que por lo tanto es algo que puede ser modificable, ¿verdad? Y sí, por supuesto, cada país tiene su propia cultura, cada país tiene su propia ética, cada sociedad, cada grupo poblacional, no nada más cada país, ¿verdad? Y en cada momento también. O sea, la ética puede cambiar, las costumbres pueden cambiar, la cultura puede cambiar. Entonces, no es que en México tengamos la cultura de la corrupción, por ejemplo, y que pueda ser, y que por eso no se puede erradicar. Eso no es cierto. O sea, en este momento a lo mejor hay alguna gente que piensa o que ha tenido, entre comillas,
resultados que ellos esperaban al hacer actos de corrupción, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar, ¿no? Entonces, de que se puede cambiar, se puede cambiar. Y de que por algo las cosas pues no han funcionado bien, yo creo que en parte se debe pues a estos elementos que señalábamos. O sea, sí, la falta de una ética pública, la falta de un sistema democrático, pero yo creo que es una participación, como ustedes bien lo señalan también ahí en el video, de todos, donde todos debemos de actuar y exigir. Y esta parte de las sanciones, yo creo que es muy importante, la parte que señalaban ahí también los estudiosos, no somos ángeles. Entonces, el hombre, la mujer, el ser humano, debemos de estar conscientes, y más el servidor público, de que hay una consecuencia en los actos que realizas o de los que no realizas, de que el pecado de omisión o de comisión de un servidor público tiene consecuencias y debe tener graves consecuencias, tan graves como la marca la ley, nada más ni menos. En todo momento y para todo servidor público, en el momento en que la ley empieza o no se utiliza o empieza a ser utilizada políticamente, pues ahí ya yo creo que es un básico acto de corrupción, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema del castigo, ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Quizás medio bíblica también, ¿no? Tengo comentarios, pero los guardo para que pregunten los demás. Más adelante. Jorge. Adelante. Muchas gracias, pues muy interesante tu pregunta. Estamos entre amigos, ¿no? Que esa es la idea de esta. No, claro. No, y así lo tomo yo, permítanme también sentirme parte de su grupo, en este sentido que como les decía yo en un principio, no es más que un intercambio de opiniones pues de la formación que uno tiene o de formación que uno tiene, y lo poco o lo mucho que has vivido y que has leído, las tres cosas, digamos, ¿no? Mira, primero, sinceramente, y yo le he estado dando vueltas últimamente, ¿verdad? También esto cambia, digamos, de un momento a otro. Pero primero, antes de ir a la situación hipotética que tú señalas, sinceramente, yo pienso que no hay manera de que Morena pierda las próximas elecciones en el 24, las elecciones presidenciales. No hay manera. Y voy a decir algunos 2 o 3 puntos fundamentales, ¿no? O sea, para mí, primero, el tema de la pobreza y la desigualdad. Tienes 56 millones ahorita de pobres. 56 millones.
la estimación es que se incrementen 2 millones más este año, en el 22. 58 millones de pobres que están incluidos ahí niños, pues, menores de 18 años, pero ¿cuántos ustedes de ahí que sean mayores de 18 años? 40 millones de hombres. El actual gobierno federal tiene un sistema de apoyo, de pago, que todos conocemos, ¿no? A los niños y a esto y a los otros, donde ahorita la cobertura es de aproximadamente 26, 28 millones de personas, ahí sí, mayores de edad. Ahí tienes, digamos, ya un elemento de dónde podría estar el número de votos, ¿verdad? Para esa elección, digamos, ¿qué te gusta? Entre 26 y 50, o sea, digamos, ya yéndonos al extremo, ¿no? Y se está trabajando precisamente la política esta del resentimiento, la política de la polarización. Yo creo que como nunca, y ni Peña, ni el mismo Salinas, nadie ha manejado esta política de la dádiva y del apoyo a los grupos como se está manejando actualmente. Se está de una manera realmente política, realmente electoral. Sí, claro. O sea, nadie en la época moderna de nuestro sistema político no habíamos visto, cuando vuelvo a lo mismo, bueno, mi opinión es que no había sido de una manera tan clara. Entonces, primero, no lo veo, no veo, a esto cuéntale las 28 gubernaturas que tiene ahorita Morena, etcétera. Entonces, yo no veo manera. No veo candidatos, no veo unidad en la oposición, pero sobre todo la parte está de... Entonces, digamos, primero esta parte. Sí, y lo dijiste muy claro, pero no quería yo dejar pasar la oportunidad de decir por qué creo lo que tú dices, ¿verdad? Que es muy poco probable. Y de ahí casi se desprende la respuesta a tu pregunta, ¿no? Ellos se está trabajando para ganar esa elección. Se está trabajando para quedarse con la presidencia de la República. Ese es el objetivo. Sea como sea. Si se dan las votaciones, qué bueno. Y si no, también. No creo que pocas palabras. ¿Sí? Don Fernando, adelante. Gracias, bueno, muchas gracias. Felicidades por tu exposición, Gracias. porque me parece que es muy rica en conceptos y en elementos para discutir. Aquí nos podría amanecer varios días. Sí, Sí, muchas gracias, sí. Fernando, por tus comentarios. Gracias. Dos comentarios. Bueno, respecto a esto último, que es un tema pues más incidental o coyuntural. Creo que tienes mucha razón en todos los elementos que mencionas, y sin embargo también creo que sí es posible ganar la elección del 24 por varias razones. Una de ellas es que la gente se cansa y se da cuenta de que está siendo explotada y de que está siendo utilizada, y a la gente no le gusta eso. Y la gente se da cuenta de mentiras, y la gente se da cuenta de actos de mal gobierno. Hay muchas cosas negativas y consecuencias negativas de decisiones mal tomadas que todavía no se manifiestan en su mayor esplendor, digamos, y que probablemente en los años que vienen sí se vayan a manifestar. Entonces, yo sí, y casi creo que es un pensamiento con deseo de que así suceda. Yo sí creo que hay la posibilidad de que las cosas se planteen de forma que sí se pueda ganar. En la elección del 18, muy simplificada, fueron 30 millones de votos que logró el presidente. 30 millones que votaron por otras opciones
y 30 millones que no votaron, porque los electores son 90 y tantos, 92 millones, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la división. 50 millones de votos no creo que logre por ningún lado. En la elección del 19 obtuvieron 21 millones de votos, o 22, si mal no recuerdo, después de haber obtenido 30 en el 18. Y tú dices, ¿por qué? Si del 18 en adelante otorgaron tantos beneficios, ¿por qué bajaron los votos de 30 a 22 o a 21? Bueno, porque también hay fenómenos de desilusión, de decepción, ¿no? O de entendimiento de que algo está mal. Pero en fin, no quiero abundar mucho en eso porque, te digo, podíamos pasarnos muchos tequilas alrededor de eso. Y sería agradable hacerlo contigo. Pero lo otro más referente a tu plática. Yo tengo la impresión de que la participación ciudadana es un elemento central en un buen gobierno. Si como parte del buen gobierno incluimos el que sea democrático, porque aún eso se puede discutir, va a haber gente que te diga, oye, no, en Singapur hay un excelente gobierno y no son democráticos, ¿verdad? Claro. Puede haber, lo que pasa es que en gobiernos no democráticos pues hay Marco Aurelios y hay Calígulas, y en democracias pues pura mediocridad, ¿no? La democracia es más difícil de tripular que un gobierno autoritario, ¿no? Pero entonces yo le asigno a la participación ciudadana un peso muy importante dentro del buen gobierno. Y desgraciadamente en eso sí estamos en pañales en México, a pesar de que pues pretendemos ser una democracia muy funcional y tenemos unas instituciones como las electorales muy avanzadas, muy perfeccionadas, pero la población y la cultura que traemos es de una historia de 4.500 millones, 4.500 años, en que el rol del pueblo ha sido obedecer. Hagamos recuento en cuáles épocas de México ha sido rol del pueblo participar en las cosas públicas, y pues no hay, ¿no? Entonces yo destacaría mucho ese elemento más allá de como un elemento del gobierno abierto, porque sí es un elemento del gobierno abierto, pero no, al primer nivel, un elemento del buen gobierno y de una buena democracia es que haya ciudadanos conscientes, participativos, organizados, demandantes, que estén frente a un gobierno retroalimentándolo de qué es lo que está haciendo mal o a disgusto de ellos, ¿no? Claro. Tiene sus riesgos, tiene sus problemas, pero para mí es indispensable y es uno de los retos fundamentales que tenemos en México. Entonces hay una labor de construcción de ciudadanía inmensa que hacer en cualquiera de los escenarios, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias a ti, Fernando, y gracias por tus comentarios que me alientan mucho a seguir pues trabajando en este tipo de ideas. De lo que la primera parte nada más que comentabas, lo segundo indiscutible, lo de la participación ciudadana, lo primero también, y a eso brevemente nada más señalar que tienes razón en tu planteamiento, en lo que señalas de que si al darse cuenta la gente y de que todavía falta tiempo y de que es muy, vaya, si no probable o no, pues es factible de que las cosas puedan cambiar. Yo creo que eso sí es bien importante enfatizarlo, porque independientemente de cómo veamos ahorita perspectiva para el 24, si se ve positiva, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, se seguirá trabajando como va. Pero si se ve negativa, como quizás yo lo expresaba, digo, negativa desde el punto de vista de ese resultado esperado, tu planteamiento es muy importante porque nos lleva a decir, bueno, pues tienes que trabajar más. O sea, si tú crees que va a estar más difícil, ¿verdad? No es de bajar los brazos y no es de decir, pues, se acabó. No. Yo creo que así como lo señalabas, y que la gente se está dando cuenta y que la gente puede cambiar un poco de opinión, bueno, ahí es donde uno
si tienes tantita oportunidad de ayudar a que alguien se dé cuenta de algo, pues a lo mejor hacer un poquito más de esfuerzo, y lo digo por mí, ¿verdad? Para tratar de compartir estas cosas con otras gentes. De ahí me quedo con eso tuyo, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues yo me uno al comentario de don Fernando. Creo que en México estamos empezando el tema ciudadano después de muchos años de tener pues pocos incentivos para que el ciudadano participe. Y precisamente ese es uno de los objetivos del Colegio Monterrey. No nada más despertar la participación y la emoción del ciudadano, sino también la formación, que es el objetivo de estas charlas, el poder compartir ideas y con esas ideas formar precisamente al ciudadano para que tenga mejores elementos para tomar, no solamente para tomar decisiones, sino también para exigir a este buen gobierno, a los buenos gobiernos, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Y me uno también a sus felicitaciones por la plática que nos ha regalado el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer. Bueno, y si no, nada más recordarles que el próximo 6 de septiembre tenemos nuestra próxima charla. Les mandaremos invitación con información. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle al doctor Manjarres que nos haya aceptado esta invitación y ha aceptado estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, y agradecerles a ustedes que hayan tenido el tiempo de conectarse con nosotros. Por ahí en el chat les puse la dirección del canal de YouTube para que accesen esta y otras pláticas que están ahí ya grabadas, que es www.youtube.com/Colegio de Monterrey AC. Así pueden accesar. Y bueno, pues por su atención, muchísimas gracias a todos. Doctor Manjarres, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los integrantes del colegio. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.